Empiezo a grabar. Compartimos. Y apago la cámara. Ahí está. Bueno, el viernes pasado quedamos acá, rectificador de media onda. Lo que habíamos visto es una descripción de todos los bloques que componen una fuente de alimentación típica y de ahí en más vamos a continuar. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, que es el rectificador. Después le vamos a agregar el filtro y después al final le vamos a agregar un regulador simple, pero al fin y al cabo le vamos a poner un regulador. Pero el bloque que no vamos a ver es el transformador, porque bueno, lo que hace realmente el transformador es entregarme una tensión mayor o menor que la tensión de alimentación, y es un tema que corresponde a otra materia, que podría ser una materia como máquinas eléctricas o teoría de circuitos, en alguno de los dos casos. Depende de cómo se haya organizado. Se ve igual, profe, en teoría de circuito se ve igual, Sí, no, en teoría de circuito lo tenés que ver seguro, pero el detalle por ahí no. Lo que me refiero, hay detalles constructivos del... En física 2 lo vimos, Osvaldo. Perfecto. Cuando yo la cursé con Mario en Acerraf. En Acerraf, sí. No, correcto. No, lo que yo me refiero más es a la parte del hierro, el núcleo ferromagnético y el entrehierro que corresponde al núcleo ferromagnético. Pero bueno, vamos a empezar con el rectificador. El rectificador de media onda es muy simple y se basa en poner entre la señal de entrada y la carga, poner un diodo rectificador. Un diodo. ¿Qué va a hacer este diodo? Y me va a dejar pasar un semiciclo de la señal de entrada y el otro semiciclo lo va a bloquear, no lo va a dejar pasar. Es decir, me encontraría que deja pasar el semiciclo positivo, que el semiciclo negativo lo bloquea. Dándome, fíjense, que acá es el tema más importante que uno tiene que analizar acá, es esto. Me da un valor medio de tensión, que es este, y sobre ese valor medio de tensión tengo una señal variable que se denomina ripple. Acá lo pueden ver bastante fácil, bastante simple, que el ripple es muy importante y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una tensión continua, pero vamos a tener montado sobre esa continua un ripple, y en este caso el ripple es muy importante. Y eso obliga a que yo elimine ese ripple, lo disminuya al máximo posible utilizando un filtro. Bien, entonces partamos por analizar estas señales. Un detallecito que me olvidaba. Obviamente, si invierto el diodo, es decir, en este caso yo voy a tener en el diodo
acá en la salida de la carga voy a tener un valor positivo y acá voy a tener un valor negativo de la tensión. Ahora, si yo invierto el diodo y lo pongo al revés, obviamente voy a tener acá el terminal negativo y como referencia el positivo. Es decir, invirtiendo el diodo invierto la polaridad de la fuente respecto de un punto que uno puede considerar de referencia, que sería ese. ¿Me explico? Sí. Profe, ¿ese ripple sería como el corte brusco de tensión? O sea, cuando el diodo corta el semiciclo y es ese espacio que queda el ripple. No, el ripple es la onda que se monta. A ver, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a, en la salida acá, si pongo un osciloscopio, yo voy a tener esto. Todo en un, o sea, si yo pongo el eje de coordenadas, el 0 es el eje. Entonces, yo voy a tener una señal que va a tener esa forma, que es una señal variable no alterna. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Si yo descompongo aplicando la serie de Fourier a esta señal, me voy a encontrar que voy a tener un valor constante. ¿Te acordás que la serie te da un valor constante, después te da el valor de primera armónica, segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente? Sí, más o menos sí. Bueno, entonces, el valor constante que te da la serie de Fourier, el término A sub 0 de la serie, es la continua. Es esa línea negra que yo dibujé. ¿Está bien hasta acá? Entonces, el ripple, yo lo puedo, o mejor dicho, yo puedo decir que esta señal azul, que es la real, está compuesta por dos señales. Una señal, que es esta, que es la continua, y otra señal que se monta sobre la continua, es decir, yo termino teniendo una suma de dos señales, una la continua y otra va a ser esto. ¿Correcto? Esa señal que tengo acá abajo, esto es el ripple. ¿Queda un poco más claro? O sea, claro, cuando le sumó la continua se desplazó hacia arriba la original, digamos, y eso sería el ripple, ese desplazamiento. No. Al revés. La original es la azul. Sí. Matemáticamente yo la descompongo en dos valores. Uno de continua y otro que es la suma de todas las armónicas. Voy a tener señales alternas. Señales variables alternas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Vos podés verlo acá fácilmente. Fíjate. Si vos calculás el valor medio de la señal azul, en este periodo, te vas a dar cuenta, vas a verlo fácilmente, que este área que está acá
tiene un valor, ¿se ve el verde? Sí, Distinto de 0. Y este área que está acá tiene un valor igual a 0, ¿correcto? sí, Si vos sumás estas dos áreas y la dividís en el periodo de la señal, te daría un rectángulo que tiene la misma área en el tiempo. Ese rectángulo es el valor medio de la señal continua que te da la salida del circuito. ¿Me explico? sí, sí. ¿Qué sería el voltaje efectivo, profe? No, la tensión de continua, el valor medio. No el eficaz. No, perdón, sí, perdón, sí. No, está bien, no hay problema. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Ahora entramos en la parte un poquito más formal. Si desarrollo en serie de Fourier la tensión en la carga, es decir, vuelvo acá, voy a desarrollar en serie de Fourier esa señal. Me voy a encontrar que la tensión en la carga es el valor pico sobre pi este es el valor de continua, más el valor pico sobre 2 por el coseno de omega t, menos 2 tercios del valor, 2 sobre 3 pi por el valor pico, coseno de 2 omega t y así sucesivamente. Primer término es la continua, ET sobre pi, o sea, el valor máximo sobre pi, o valor medio de la señal, y la corriente de salida, aplicamos ley de Ohm, y ¿qué me va a quedar? Que es el valor de continua sobre la resistencia de carga, pero como el valor de continua es ET pico sobre pi, esto es la continua dividido RC, ¿qué me queda? Fíjense, el valor pico sobre RC, la corriente máxima, la corriente pico. Entonces, la corriente de continua que me puede entregar esta fuente es el valor pico que puede tener la corriente sobre pi. Es decir, un tercio del valor pico aproximadamente, tanto de tensión o de corriente. Si nosotros suponemos que tenemos una tensión pico de 10 volts en la entrada del rectificador, en la carga vamos a tener una tensión de continua de 3 volts, 3,3 aproximadamente. Y si la carga es de 1 kilo ohm, vamos a tener 10 miliamperes sobre pi, porque el pico de corriente sería el pico de tensión sobre la resistencia. 10 volts sobre 1 kilo ohm me da 10 miliamperes, y si lo divido por pi me da 3 miliamperes. Es decir, mi valor de corriente continua sería de 3 miliamperes para esa carga, y mi tensión de continua sería de 3 volts. La tensión eficaz, ¿cómo la calculo? 1 sobre 2 pi, porque es el periodo de la señal, por el valor pico al cuadrado, por el seno cuadrado de omega t diferencial omega t. Fíjense que acá el valor pico de la raíz, el valor de la tensión eficaz está al cuadrado. Es decir que esto me daría que el valor eficaz es
el valor pico al cuadrado sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de 1 menos coseno de 2 omega t sobre 2. Si resuelvo la integral, me va a quedar que la tensión eficaz que voy a tener en el circuito es el valor pico sobre 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces veamos un poquito mejor las cosas. Osvaldo, eso es Sí. válido si la señal es una senoide. Y sí, por supuesto. Si tenemos otro tipo de señales que son periódicas también, ya esto no es así. No, correcto, pero vos tenés en cuenta que yo lo que estoy haciendo es alimentando al circuito con la tensión de línea. Y la empresa de energía me asegura, no me asegura, tiene que entregarme una señal senoidal que tenga un valor eficaz determinado, en la República Argentina, 220 volt, que tenga una frecuencia determinada para la República Argentina, 50 Hz, y que la frecuencia de línea varíe en un periodo de 24 horas, no puede variar más o menos de 1 Hz, y la tensión de línea puede variar en un área donde haya tendido subterráneo, tendido de línea de transmisión subterránea más o menos 5%, y si el área es de tendido, de la red está tendida, o sea, es una red tendida aérea al exterior, la tolerancia es del 8%. Eso es lo que dice la regulación del servicio de energía eléctrica en la Argentina. Y siempre me tienen que entregar una señal senoidal. Obviamente, el fabricante me puede garantizar la señal senoidal a la salida de sus equipos. ¿Por qué? Porque depende lo que cargue el usuario, me va a poder generar armónicas o no. Es decir, cualquier fuente de switching va a generar armónicas en la línea, y eso es inevitable. Otro tema serían los motores que se pueden cargar sobre la línea, generan armónicas o picos, y el otro tema es el tipo de carga, que puede ser una carga más reactiva, es decir, donde la potencia reactiva en el usuario sea importante, y eso hace que genere una onda estacionaria en la red y genere inconvenientes. Y bueno, eso es lo que no puede garantizar el fabricante, el prestador del servicio, porque no depende de él. Ahora, a cualquier usuario de uso industrial, un uso doméstico no, porque el consumo es poco y normalmente no tiene tantos motores en su instalación como para que sea importante, pero a un usuario industrial le verifica el coseno phi, es decir, la relación entre el ángulo de fase entre tensión y corriente, el coseno de ese ángulo, y si el coseno phi es menor que 0,8, le cobra una multa y lo intima que regularice el coseno phi de la instalación. Entonces, digamos que en línea tenemos una buena onda senoidal.
o el cuasi senoidal en muy buen valor. ¿Me siguieron? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, fíjense, ahora volvemos al simulador, que es nuestra herramienta, nuestra espada para poder atacar estos temas. Y fíjense que yo lo que hice fue poner un rectificador con una carga. Acá tengo un generador que es la tensión de línea. Y puse un transformador que lo único que va a hacer es disminuirme el valor de tensión de línea. ¿Sí? Si este circuito lo simulo, puedo medir, fíjense, puedo medir la tensión del generador. Fíjense que es una senoidal que tiene una tensión pico de 311 volt, que es el valor pico que tiene la señal de 220 eficaz. Y tiene una frecuencia de 50 Hz, porque fíjense que el periodo es de 20 milisegundos. Acá tenemos 200. Acá tenemos 200 y acá tenemos 220, donde tenemos un periodo de la señal. Bueno, si yo grafico, pongo una punta de prueba a la salida del transformador, obviamente me voy a encontrar una tensión más chica, porque era lo que yo pretendía. Perdón. Y si yo hago un zoom, voy a poder ver, todavía el zoom es chico, voy a poder ver que el valor pico de la señal es de 12 volts aproximadamente. ¿Sí? Podemos medirlo. Y nos encontramos que el $165 y el otro es 170, 175. Fíjense que el valor pico de señal es 11,8 volt, 12, y con lo que vamos a excitar al diodo. Si yo ahora pongo la tensión en la carga, ya no me interesa la tensión en el generador porque la vimos. ¿Qué me voy a encontrar? Fíjense. Si yo nuevamente hago un zoom, viendo 3 o 4, voy a ver que la señal verde
es la señal que tengo en la entrada del circuito, y la señal amarilla es la señal que tengo en la carga. ¿Vamos bien? Y van a ver que en esta zona la carga no voy a tener tensión prácticamente, porque es cuando bloquea el diodo. Acá hay un par de cosas muy interesantes para ver qué son. Tenemos, fíjense, la diferencia, tenemos la señal en la carga y la señal que entrega el generador, y eso lo veo en el pico. ¿Qué me está diciendo esto? Me está mostrando que tengo una caída en el diodo. Y si ustedes se fijan en el valor pico, el generador me da 11,88 volt, y, perdón, 11,7 volt, y la tensión en la carga es 10,9. Me faltan 800 milivolts para llegar al pico, que es la caída en el diodo. ¿Sí, no, más o menos? Claro. Sí. Perfecto. Sí, se entiende. Segundo, en esta zona voy a ver que la tensión en la carga, acá me está indicando me indica 15 microvolt. ¿Qué quiere decir? Que el diodo está totalmente bloqueado. La corriente que está pasando es la de saturación inversa. ¿Ese es el pico de inversa del diodo? No, eso es la tensión en la carga. Sí, pero esa diferencia, ese no tendría, en lugar de ser nulo, ese 14 micro. Sí. Tiene No, algo en la que- carga tengo 14 micro y en el diodo tengo 12 volt. Esto 14 microvolt vendría a ser IS, ¿o no? No. Y ese es una corriente. Es el producto de IS por la RL. Ah, pensé que era la corriente de fuga. No, perdón, estoy hablando de mandé tensiones. fruta. No, está bien, Perdón. no hay problema. No, por favor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Voy a borrar todo este piripipí que puse y vamos a agarrar el zoom y vamos a hacer un zoom acá. Fíjense que el diodo tarda un poquito en empezar a conducir, ¿eh? El verde es la de generador, el amarillo es del diodo. ¿Qué pasó? El amarillo es la tensión en la carga. ¿Qué pasó ahí? Y son los 0,7 del diodo, ¿no? Exacto. Cuando la tensión de generador superó la tensión de umbral del diodo, el diodo empieza a conducir. Antes no. Sigue bloqueado. ¿Sí? Sí. Sí, escucho. No, ¿Qué va? eso, sí que No, rompe la yo- barrera de los 0,7 y empieza a conducir. Sí. yo ¿Quién a- decía? A
a mí no me quedó claro el tema por qué hay un pequeño nivel de tensión en la parte donde la onda está recortada. A ver, ¿vos te acordás que el diodo tiene una corriente de saturación inversa? Sí, correcto. Bueno, esa corriente de saturación inversa es del orden de los micro o menos, de los nanoamperes, más o menos. Sí, sí, Perfecto, fíjate, yo le pongo una resistencia de 100 ohm, si le pongo 100 nanoamperes, 1 nanoampere por 100 ohm me da 100 nanoamperes, le pongo 100 nanovolt. Si le pongo 1 microampere por 100 me daría, o sea, tiene unos 100 nanoamperes de corriente de saturación inversa el diodo. Por 100 ohm me da de 10 microamperes. sí. 10 microvolt, perdón. 10 micro, sí, sí. De ahí aparece. Bien, ok. Ahora la podemos graficar. Quería mostrarle otra cosita más. Fíjense, yo puse otro plot para que se vea mejor, nada más. Entonces, me voy a ir al... Voy a poner una punta de prueba de tensión. Diferencial. Ah, me quedo en el mismo. Vamos a poner acá. Voy a poner la punta de prueba de diferencia. Lo que tengo ahí es la tensión en el diodo, la amarilla. Voy a sacar la verde, que es la del generador, que no me va a afectar en tanto. Si yo hago un zoom, vamos a hacer un zoom por acá. Fíjense. Acá tengo la carga y acá tengo el diodo. Cuando tengo señal en la carga, el diodo está bloqueado. Cuando el diodo tiene tensión, perdón, cuando tengo tensión en la carga, el diodo conduce, no cae tensión entre sus bornes. Cuando cae tensión en los bornes del diodo, está bloqueado y no tengo señal en la carga. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Ahora, vamos a agrandar más. Vamos a agrandar más para poder medir. En el bloqueo, voy a agrandar un poquito más. Fíjense. 0 está acá. Acá tenemos 500 milivolts. Y ahí tenemos los famosos 700 milivolts del diodo. ¿Se ve? Sí. Más es un hermoso pasabanda ese. Sí, pero en realidad estamos en el tiempo, no en la frecuencia. Ah, sí. Bueno, volvemos a... Y ahora voy a agregar otro plot. Y le voy a agregar en el circuito
voy a poner una punta de prueba de corriente voy a poner una punta de prueba de corriente en el diodo y fíjense, la corriente en el diodo coincide con la tensión en la carga. Entonces, si yo hago un zoom, se va a poder ver mejor. Fíjense, acá ahí tengo la tensión en la carga. Esta es la tensión en el diodo y acá tenemos la corriente. Fíjense que la corriente sigue exactamente la forma de tensión que me entrega el diodo, que aparece en la carga. Cuando el diodo conduce, tengo tensión y tengo corriente. Cuando el diodo está bloqueado, no tengo ninguna de las dos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si yo hago un zoom todavía un poquito más importante, como para poder... Vamos a poner el cursor. Si yo pongo el cursor acá, voy a tener que la corriente en el diodo, en la carga, es de 150 nano. Ahí aparecen los 14 microvolt los 15 microvolt en la carga, y el diodo se está soportando toda la tensión. Si yo me voy en el otro extremo, en el otro pico, en el pico aproximadamente, en la carga voy a tener 11 volt prácticamente, en el diodo voy a tener 0,7 volt, y voy a tener 100 mA, 110 mA en la carga. Es decir, en este punto, en el azul. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Sí. Bien. Bueno, continuemos. Rectificador de onda completa. Tenemos dos formas. Con transformador de punto medio, que es ese circuito, o que lo que hace es que como el... Denme un segundo. Lo que hace es que respecto del punto medio, los dos extremos del transformador estén desfasados. Esto es por la construcción, porque yo voy a poner
respecto del punto medio yo voy a tener que, en este lado del transformador voy a tener esta señal y en este lado del transformador voy a tener esta señal. Entonces, si tomo el punto medio como referencia, acá voy a tener esta señal y en el otro bobinado voy a tener la señal opuesta en fase. ¿Me siguen? Entonces, en el semiciclo positivo, conduce el diodo A y circula la corriente por la carga. Y en el semiciclo negativo, el que conduce es el diodo B y circula la corriente por la carga. Lo cual me permite tener que en el semiciclo positivo de la señal, como conduce el diodo 1 o el diodo A, ¿me están perdiendo o me reciben? Perfecto. No, perfecto. Te escucho bien. En el semiciclo, en el primer semiciclo conduce el diodo A y en el semiciclo negativo conduce el diodo B. Pero como invertí, estoy haciendo la inversión de la fase, sigo teniendo sobre la carga una tensión variable, pero no alterna. Genial. Genial. Y no tengo el inconveniente que tenía antes, que era un semiciclo cortado. En los dos semiciclos tengo actividad, en los dos semiciclos hay algún diodo que conduce. Con lo cual, en los dos semiciclos tengo tensión en la carga y el valor medio aumenta respecto del media onda. ¿Sí? Sí, sí. Bien. La otra configuración es la configuración puente. ¿Por qué puente? Bueno, muy simple. Ustedes deben de haber visto el puente de Wheaton. Sí, el que hay que poner la corriente, no, igualar la resistencia. ¿Para qué? Para sacar la que es incógnita, de la que no se conoce. No. Para que En se realidad, equilibre el puente. No ponías no era una resistencia variable para controlar la corriente. Yo tengo Sí, entendido que el puente de Witten era para medir una resistencia. sí. O sea, Y vos nosotros inducías prácticamente hacíamos eso. una tensión para medir una Pero cierta el corriente. profesor había en un lugar. explicado que se usaba variando la resistencia para controlar la corriente. Sí, sí, sí. A ver. En El realidad tema es es para este. ver en el punto medio, equilibrar la tensión en el punto medio, se usa justamente eso. Cuando tenemos una tensión cero en el punto medio del puente de Wheaton, podemos determinar la corriente y la carga que podemos poner ahí. Exacto, Por ejemplo, así, los sensores de carga. Exacto. El puente de Wheaton vos lo usás para que se equilibre y cuando está en equilibrio vos tenés que el producto de las resistencias ramas opuestas es igual. Es igual. Igual los Entonces, chicos tienen razón también en el caso de que una resistencia incógnita se puede usar, por ejemplo, para, no sé, cuando varía el calor o la temperatura de algún sensor, se usa esa resistencia incógnita. Porque sí, cuando se equilibra la tensión dentro del puente, también tenemos una medición de lo que puede pasar en una de las resistencias.
Correcto, pero vos lo que tenés, o sea, el puente de Wheaton es un instrumento de medición de resistencia muy preciso, de muy alta precisión. Claro, yo estoy cursando instrumentos de medición y hasta el momento lo único que escuché hablar del puente Wheaton es en eso. Capaz en otras materias se profundiza más. No. Eso es una aplicación y partís de ahí. ¿Qué pasa? Si vos en el puente de Wheaton en vez de poner 4 resistencias, una de ellas la reemplazás por un sensor, un sensor de temperatura, un PTC, un NTC, podés tener un termómetro. Si vos lo reemplazás por un sensor de luz, una resistencia variable con la luz, podés tener un luxómetro. O sea, podés hacer un montón de cosas con el puente de Wheaton. Es más, la estructura puente es la estructura básica del puente de Wheaton. O sea, 4 impedancias. O sea que el puente Wheaton es el que también se encarga de despreciar la resistencia de los cables para medir el valor resistivo de algo. Sí, en realidad vos, la resistencia de los cables, ¿de qué? ¿Qué me estás hablando? Por ejemplo, como usted decía, para medir un PT100, para medir la corriente que deja pasar un termistor, se le usaba 4 cables o 3 para inducir una pequeña tensión para restarle la resistencia de los cables y que así la medición sea perfecta, o lo más perfecta posible. Sí, correcto, pero esos son para valores de resistencia muy bajos. Es más, yo te estoy hablando de algo más simple que solamente poner un termistor para que, por el desequilibrio que da el puente de Wheaton, uno pueda hacer un valor de una medición de temperaturas. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, la estructura puente ya la conocen, por lo menos vieron el de Wheaton. Si ustedes en vez de poner una resistencia en cada rama, ponen una impedancia en cada rama, hay un montón de puentes asociados o derivados del puente de Wheaton, y si nosotros ponemos un diodo en cada rama, vamos a tener un puente de diodos. Y el puente de diodos me va a permitir poder tener un rectificador de onda completa, pero con un transformador simple, o sea, un transformador que no tenga un punto medio. ¿Vamos bien? Es decir, la ventaja que me da el puente es que no necesito un transformador que tenga una construcción de un bobinado con punto medio. Pero le quita tensión a la carga también. ¿Cómo? Pero disminuye la tensión eficaz de la carga también. No, no necesariamente. Va a depender del valor que yo elija en el transformador. Después lo vamos a calcular un poquito mejor. ¿Qué pasa? El costo de fabricación de un transformador con punto medio es mayor, o bastante más grande, que el costo de un par de diodos. Y eso hace que uno tenga que entrar a tomar decisiones. Obviamente, cuanto más alta es la corriente que uno quiere obtener, los diodos van a ser más caros y entonces empieza una regla de una condición de... No, más simple, de costo-beneficio, relación de costo-beneficio. Es decir, no tener el transformador con punto medio, tener 2 diodos, poner 2 diodos más implica que el costo de esos 2 diodos más puede ser equivalente al costo del armado del transformador, y si yo voy subiendo los valores de corriente y o tensión, el costo de los diodos puede ser más alto que el costo
la diferencia de tener un transformador con punto medio o sin punto medio. Entonces uno tiene que evaluar la relación de compromiso, costo, rendimiento o costo-eficacia. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, acá nos vamos a encontrar que el puente de diodos es una estructura tipo puente o látiz, es el otro nombre que tiene la estructura, y me voy a encontrar lo siguiente. Que la señal a la salida del transformador va a tener un semiciclo positivo. En el semiciclo positivo va a conducir el diodo 1, la corriente va a pasar por la carga, va a retornar y va a conducir por el diodo 2 cerrando el circuito. ¿Ven el sentido? Ahora, en el semiciclo negativo, el diodo 1 está bloqueado, pero el diodo 4 va a conducir. La corriente va a venir así por el diodo 3, en este sentido. Va a venir por la carga, hacia abajo. Fíjense que el sentido de la corriente de carga no cambia. Retorna y ahora, como el que está conduciendo es el diodo 4, la corriente retorna al transformador. Es decir, en un semiciclo van a conducir 2 diodos y en el otro semiciclo van a conducir los otros 2 diodos. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, les hago un comentario. Si yo reemplazo 2 diodos de los que tengo en el puente por 2 capacitores, voy a tener un circuito doblador de tensión. Es decir, con 2 capacitores puedo doblar la tensión en la carga. Eso se usaba mucho antes, cuando se necesitaba altas tensiones en ciertas aplicaciones. La raqueta matamosquito tiene eso. Ah, bueno, no lo sabía, bien. Porque ¿Cómo sería el cambio de capacitores? pongo 2 diodos en vez de 2 capacitores en vez de 2 diodos. O sea, el 2 y el 4 lo reemplazo por capacitores y listo. Ah, listo. Hay que hacer el cálculo, no, por supuesto, pero... ¿Cómo se llama ese fenómeno? Doblador de tensión. Es un circuito que se utilizaba mucho hace unos cuantos años atrás, pero ahora ya se dejó de utilizar debido a que las fuentes switching son mucho más confiables, mucho más baratas, mucho más estables y puedo aumentar o disminuir la tensión que entra al rectificador sin mayor inconveniente. Pero bueno, se los comento para que lo tengan noticias de que existieron, ¿no? Bueno, fíjense, en el semiciclo positivo conducen en el semiciclo positivo conducen el diodo 1 y el diodo 2. Y en el semiciclo negativo conducen el diodo 3 y el diodo 4. Y después se van alternando. El 1-2 en el positivo y el 3-4 en el negativo.
logrando lo mismo que lograba con el circuito con punto medio. Que es un rectificador de onda completa. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, entonces, continúo. Si ahora desarrollo la tensión en la carga aplicando la serie de Fourier, me voy a encontrar que el valor de continuo es 2 veces el valor pico sobre pi. Es decir, lo que uno tenía previsto era que aumentara el valor pico y obviamente al doble. Recuerden que el valor pico para el de media onda es el valor pico sobre pi. Perdón, el valor de continuo es el valor pico sobre pi. Acá, como tengo los dos semiciclos, tengo el doble. Bueno, después voy a tener una primera armónica que va a ser 4 veces el valor pico sobre 3pi, pero fíjense que tenemos el coseno de 2 omega t, y la segundo término va a ser 4 sobre 15, el valor pico sobre pi, y tenemos el coseno de 4 omega t. ¿Qué me está diciendo esto? Que la frecuencia de Ripley se duplicó. Antes nosotros teníamos, en el de media onda teníamos que la frecuencia de Ripley era omega t, o sea, tenemos la misma frecuencia de línea. Ahora en el de onda completa, la frecuencia de Ripley es el doble de la frecuencia de línea. ¿El Ripley es el primer coseno o son todo lo que contiene el coseno? No, todos los términos es el Ripley. Lo que pasa es que, fíjate que el segundo término es 5 veces más chico que el de la armónica 4, es 5 veces más chico que el de la armónica 2. Ah, todos los términos después de 2 sobre pi es el Ripley. Claro, porque el que no tiene el coseno es un valor constante. Ah, ok, sí. Bueno, el primer término es el valor de continua, que es 0,636 del valor pico, 0,63 del valor pico. Y el segundo término, bueno, la corriente continua se aplica sobre Ohm y va a ser también, siendo la misma cuenta que hicimos la otra vez, para el otro circuito vamos a tener 0,63 veces el valor pico de corriente. Esto vale para los dos circuitos, ¿no? El de transformador de punto medio. Okay. Exacto, ¿por qué? Porque la forma de onda en ambos es la misma. ¿Está bien? Los dos me entregan la misma señal en la salida. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Bueno, el valor de tensión eficaz va a estar dado por la integral y yo voy a encontrarme que el valor eficaz en el de onda completa es el valor pico sobre raíz de 2.
El valor, acá estamos haciendo una relación entre el valor eficaz de la señal y el valor de continua. Entonces, en un circuito, podríamos haberlo hecho en el de media onda también. En un circuito rectificador de onda completa, haciendo los reemplazos de equivalencias, me da que la tensión de continua es el 90% de la tensión eficaz. A ver, barajemos un poquito el tema. Si el valor pico del generador es de 100 volt, la tensión de continua que voy a tener después del rectificador de onda completa va a ser de 63 volt. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Sí, sí. ¿Cómo Claro. lo puedo repetir, profe? No. Claro, fíjate. Si yo tengo un pico, perdóname, la tensión que entrega el generador es de 100 volt, la tensión de continua que voy a obtener a la salida del rectificador de onda completa va a ser de 63 volt, debido a esto. ¿Correcto? Ok, ahí ya entendí. Profe, igual Perfecto. esto le falta modificar el filtro, ¿no? ¿El filtro cambia la tensión esta de salida o sigue, Sí, por sigue teniendo supuesto. la misma? No, cambia todo. Cambia un montón de cosas. Ahora lo vamos a charlar en un rato. Fíjate una O cosa. sea que Disculpe, Sí. con profe. esta tensión no trabajamos, no trabajamos con esta tensión, no la aplicamos a la carga. No porque no me conviene, porque tengo muy alto el ripple. Por el ripple, claro, por el ripple. Estoy buscando, a ver si me deja, no. Bueno. Ahora sí. Fíjense una cosa. Nosotros habíamos hablado de 100 volt pico. Una senoidal de 100 volt pico tiene un valor eficaz que es 100 dividido, ¿qué? Raíz de 2. Raíz de 2. 70,71. ¿Correcto? Sí, sí. Bien. Si el valor de continua acá tengo un problemita que no me deja, a ver si lo puedo así, bueno, ahí está. Si el valor de continua es 90% de la tensión eficaz, y mi tensión eficaz es de 70 volt, si a esto lo multiplico por 0.9, me da 63 voltios. ¿Está bien? Sí. Bueno. Continuamos. La corriente continua en la carga va a ser el 90% de la corriente eficaz que entrega el transformador a la carga, y la corriente eficaz va a ser 1,11 veces el valor de continua, es decir, la corriente eficaz
es un 10% más alta que la corriente continua, un 11, lo cual es lógico porque 1,11 es la inversa de 0,9. Si ustedes hacen los reemplazos van a ver la coherencia entre uno y otro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. La corriente en el diodo es la mitad de la corriente continua. Es decir, cada diodo me va a alimentar con la mitad de corriente al circuito. ¿Por qué? Porque conduce en medio ciclo. Y la corriente de salida es la suma de las dos corrientes en los diodos. O sea, cada corriente instantánea en el diodo me da la suma de la corriente en la carga. Bueno, la corriente eficaz se calcula la integral y se puede obtener que la corriente eficaz en el diodo es 0,78 veces la corriente de continua. Bueno, la corriente de pico por diodo es 63% de la corriente máxima. Perdón. La corriente continua es el 63% de la corriente máxima. Ahora, si yo quiero ver cuál es la corriente inversa que va a tener, o la corriente máxima que va a soportar cada diodo, termina siendo un 57% más que la corriente de continua. La tensión de pico repetitiva para un diodo en media onda o onda completa de tipo puente es el valor pico de la señal. El valor pico de generador. Y la tensión de pico repetitiva por diodo en onda completa para un punto medio es 2 veces la tensión máxima que entrega el generador. Y acá primero quiero mostrarle un par de cositas. Volvamos al simulador. Fíjense, vamos a volver a simularlo. Y yo voy a poner una punta de prueba en la carga. Obviamente tenemos esto. Fíjense que la frecuencia de Ripple coincide con la frecuencia de línea, son 50 Hz, es decir, están 20 milisegundos repetidos, separados cada vez que comienza el ciclo, está 20 milisegundos de separación, que es 50 Hz. Ahora, fíjense lo siguiente, vamos a hacer vamos a hacer un análisis de Fourier de esa señal
y está muy comprimido, vamos a decirle al ploteo, vamos a modificar las abscisas, entonces le voy a decir que me dé de 0 Hz a 1 kHz. Que me muestre, lo que hice fue separar, todavía tenemos mucho. Vamos a decirle que me muestre de 0 a 500 y ahí vamos a estar mejor. Y tomamos 10 armónicas. Bueno, primero fíjense una cosa que es muy importante, que en la armónica, la sexta, que es 300, prácticamente ya no tengo señal. No me interesa tanto. Entonces vamos a decirle hasta 250, así podemos graficarlo un poco mejor. Fíjense, la primera armónica tiene un valor pico de 5. Voy a ponerle el cursor porque así podemos medirlo más fácil. No son 5,5, creo. Sí, puede ser. Ahora, ahí estamos en los... No llega a 50. Fíjense, la primera armónica estamos en 5,37 voltios. La segunda armónica Disculpe, profe, si no sé si me perdí algo. Lo que está mostrando, ¿qué estaría mostrando? estoy mostrando la tensión en la carga del rectificador de media onda y a esa forma de onda le apliqué un análisis de Fourier. Ah, o sea, esta sería la tensión en la salida dependiendo de la señal que va, la frecuencia que le mande. Claro, o sea, me va a mostrar Ok. todas las armónicas de la señal que rectifiqué, que es una señal de 50. Fíjense que en la Ok. segunda armónica No. tenemos 2,5 volt, ya la mitad del primero. Pero lo más interesante estaría acá. Voy a ver si hago un zoom y estamos mejor. En continuo, fíjense
que me estaría dando 3,3 volt. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Se ve bien ahí la continua. Perfecto. Vamos a hacer los cálculos. A ver, vamos a ver un poquito. Le voy a pedir que me dé la tensión acá en el generador. Van a ver que el generador solamente tiene una armónica en verde. Tiene solamente la armónica en verde. ¿Lo ven? Y no tengo las otras. Todo es una senoidal pura, ¿ok? A ver, la tensión de pico del generador es de 12 volt. Tenemos 11,8 volt. En el generador tenemos 11,8 volt. Y fíjense que si volvemos para atrás, el valor pico es el valor de continuo es el valor de pico sobre pi. Entonces, si vamos a la calculadora tenemos 11,8 volt dividido pi. Le voy a tener que decir que me pongo una científica. 11,8 dividido pi. Es decir, me da 3,75 volt. ¿Correcto? Entonces, si nos venimos acá, con el rojo, la tensión en la carga es de continua de 3,38 volt. Y habíamos calculado 3,76. ¿Está bien? Sí. ¿Eh? Bien. Vamos a seguir. Habíamos dicho que la primera armónica estaba el valor pico sobre 2pi. Entonces, vamos a calcular. El valor pico era 11,8 volt dividido 2 dividido pi. Igual 1,87, 1,88. Y la primera armónica la vemos acá, a ver. ¿Por qué me está dando esto?
Ah, por el coseno. ¿No es el valor pico dividido 2? Claro, por el coseno de la frecuencia. 2pi. 2pi, sí, verdad. Acá me está dando 11,8, 5,3. A ver, pero vamos a empezar de nuevo. (11,8) dividido 2 dividido 1,87. Bueno, acá tenemos un error seguro. ¿Qué es lo que está calculando ahora, profe? El valor de la primera armónica. Puede ser que la continua, el cálculo anterior, era diferente a lo que mostraba en el gráfico. No, en la continua estaba bien. El valor pico sobre pi. Fíjate que la continua está en 3,38 y nosotros hicimos 11,8 dividido pi. Me da 3,76. Y acá tenemos 3,38. Ahí andamos. Igual hay que ver, son valores un poco aproximados. Pero fíjense que lo más importante es que las armónicas están a 50 Hz. O sea, la fundamental está a 50 Hz y eso es lo que me está indicando la frecuencia de Ripple. Si ahora yo cierro esto y abro punto medio sin filtro, bueno, tenemos el circuito con un transformador con punto medio. Y si lo simulamos, vamos a ver que voy a graficar cada una de las señales de salida. Fíjense que las dos señales están en oposición de fase. Primera característica que tenemos que ver. Es decir, la señal amarilla corresponde a un bobinado del transformador, la señal verde corresponde al otro. Ahora, si yo pongo una punta de prueba sobre la carga, me voy a encontrar que si amplío, cuando
estoy en el semiciclo positivo, la señal de salida sigue a la señal de la entrada de la salida del transformador, y en el otro semiciclo me la invierte, generando generando la señal rectificada de onda completa. Si yo saco las dos puntas de prueba que tengo en el transformador, vamos a ver la señal rectificada de onda completa. Si ahora esta señal le aplicamos Fourier, vamos a ver que en continua tengo un pico de tensión, tengo un valor de tensión importante, 63%. Tengo una primera armónica a 100 Hz. Una primera armónica a 100 Hz y una segunda armónica a 200 Hz. Es decir, se está duplicando la frecuencia de línea. Si ahora vuelvo a la señal y pongo una punta de prueba sobre un diodo, voy a ver que la señal cuando el diodo, la tensión que tengo en el diodo cuando el diodo no conduce es bastante grande. Fíjense que llega a 24 volts. Y como la tensión de entrada del generador era de 12, estoy teniendo el doble de la tensión del generador o del transformador en el diodo. Correcto, ¿cómo lo podemos ver esto? Muy simple. Si el diodo 1 es el que conduce, puedo suponer que el diodo 1 está en cortocircuito. Y fíjense que el diodo 2 me queda en paralelo con los dos bobinados del transformador. Como en este bobinado tengo BI y en este bobinado tengo BI, la tensión que soporta el diodo en inversa es 2 veces la tensión de salida del transformador. ¿Está bien? ¿Sí, no? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Y con eso qué hace? Nada. Sí, hago mucho. ¿Qué hace con eso? No se pierde. Con eso me sirve para poder poner el diodo. El diodo tiene que soportar una tensión de pico inversa del doble de la tensión de fuente. A lo que yo me refiero, Ok. me refiero que con esa tensión de pico inversa doble no se pierde, o sea, no la podemos usar para nada, es energía perdida. No es energía perdida, porque vos, a ver, para hablar de energía, tenés que estar hablando de tensión por corriente por tiempo. Bueno,
Claro, sí, sí. Bueno, vos tenés Sí, sí. 20 Sí, sí, 20 sí. 24 volts de tensión sobre el diodo y tenés una corriente de 100 nanoamperes. O sea, súper Por, despreciable lo que perdés. por 10 milisegundos. Una energía mínima. En cambio, en esos 10 milisegundos, en la carga vos tenés 6 por 18, 12 por 6, 7 volts más o menos, por 70 miliamperes. 7 por 70 son 490 miliwatts por 10 milisegundos, son 4900 miliwatts, milisegundos microjoule, contra unos nanojoules que estás perdiendo o estás gastando en el diodo en inverso. Sí, ahí lo vi, profe, ahí lo vi. Gracias. Bueno, si ahora nosotros cerramos esto y abrimos el de onda completa, el de punto puente, Osvaldo pregunta, si yo conecto sí, dos terminales al diodo, ¿no? O sea, perdóname, te estoy al escuchando, te estaba escuchando muy bajo. Repetime, por favor. La pregunta era, si yo conecto los dos terminales, uno al cátodo y uno al ánodo del diodo, durante ese tiempo, aunque sea corto, yo voy a tener, no, durante cada semiciclo voy a tener 24 volts de salida también, ¿no? No, voy a Si yo tener, conecto otros dos, no a la carga, sino a otros dos, para aprovechar esos 24 volts que soporta no el diodo en podés. inversa. ¿No puedo? No, porque eso es consecuencia, o sea, vos, a ver, espera, voy a abrir el circuito. O la corriente es muy baja también. No, la corriente primero es muy baja porque es la corriente inversa de los diodos. Segundo, si vos querés ponerle una carga acá para que trabaje en el semiciclo, que bloquea el diodo, ¿qué tendrías que hacer? Y tendría que poner, cuando el diodo está bloqueado, tengo que poner un diodo en directa y acá poner una carga. Y lo estaría aprovechando en medio ciclo. Si quiero hacerlo igual, lo tendría que hacer en el otro, tendría que hacer lo mismo. Ay. En el otro tendría que hacer lo mismo. Qué mal que me salió. Y poner una resistencia. ¿Está bien? Con lo cual me encontraría que estoy destruyendo al circuito rectificador. Porque fíjate que para poder hacer eso y tomar algo de energía, como vos decís, estoy empeorando el otro circuito. Vamos a probarlo. Sí, ya lo vi. Lo acabo de ver. Sí. ¿Lo simulamos o no?
No, no hace falta, Osvaldo, ya lo acabo de ver, ya con el diodo en directa ya lo acabo de ver. ¿Cuál? Entonces vamos al otro. Y bueno, volvemos, tenemos un puente rectificador. Esta es la forma que me permite dibujarlo el simulador. No le encontré la forma de poder poner los diodos más o menos lindos, pero bueno, circuitalmente es correcto. Y si lo simulamos, vamos a poder, pongo una punta de prueba, en el transformador, obviamente voy a tener no, está bien, está bien. Esta punta de prueba está mal, porque les explico porque fíjense que el secundario del transformador no está referido a tierra. Y yo al poner una punta de prueba del diodo, una punta de prueba respecto de tierra estoy midiendo mal. Que tengo que poner una punta de prueba diferencial, es decir, tengo que poner una punta que me permita entre los bornes del transformador poder medir, y ahora sí, tengo la señal correcta, que es obviamente una senoidal, que es lo que entrega el transformador. Y si ahora, como la carga está referida a tierra, puedo poner una punta de prueba simple, y voy a tener, fíjense, que en un semiciclo, voy a ampliarlo un poco para que se vea mejor, voy a tener que en un semiciclo tiene la misma polaridad que la señal del transformador, y en el otro semiciclo tiene la polaridad contraria, generándome la rectificación de media onda. Obviamente también si hacemos un análisis de Fourier, y bueno, tengo que ponerla. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, dale, dale. Ahora como en el de media onda caía 0,7 volt cuando rectificaba por el tema de que era un diodo, pero ahora que son dos diodos Sí. por ciclo, ¿son 1,4 volt que caen en total? Sí, señor. Ah, perfecto. Fíjense, ahora lo medimos. Fíjense que la amarilla es la señal del generador, que tiene su armónica en 50 Hz, y la verde es la señal que estoy midiendo en la carga, donde las armónicas están en 100, en 200, en 300. Es decir, el Ripple tiene una frecuencia de 100 Hz, la fundamental de Ripple es de 100 Hz, el doble de la frecuencia de línea. ¿Vamos bien? Volvemos y vamos a medir lo que dijo acá el caballero. Vamos a poner un cursor acá, el otro acá. Entonces vamos a buscar en uno que esté en 95. Ahí está. Y el otro que esté en 105. Ahí está. Fíjense, la tensión del generador en ambos casos es
11,8 volt, uno positivo, otro negativo, pero bueno, por el semiciclo correspondiente. Y la tensión en el diodo, en ambos casos, es 10,2, 10,3. Es decir, 11,8 menos 1 volt serían 10,8 menos 400 milivolts, 10,4. 10,3, 10,4, ahí estamos. Tenemos el volt 4 que cae en cada diodo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Podemos hacer otra cosa. Sacamos los markers. Y voy a poner en un diodo un marcador y en el otro diodo otro marcador. Y obviamente, fíjense que ya tenemos un enchastre. Acá entonces vamos a empezar a borrar. Borramos la señal de generador, borramos la señal en la carga y ustedes, voy a sacar el cursor para que se vea mejor. Y si ustedes se fijan un poquito, yo voy a hacer un zoom. Y fíjense que acá tenemos casi 2 volts. Y acá tendríamos, donde está la línea punteada, acá tendríamos aproximadamente 1 volt. Y fíjense que estamos en 0,7 en cada diodo. Los que conducen en un ciclo y los que conducen en el otro. ¿Vamos bien? Es decir, están cayendo los 700 milivolts en cada diodo. Fíjense que yo medí solamente en uno del par que conduce. Si hubiera medido los dos, hubiera tenido la misma tensión en cada uno y tendríamos el 1,4 de caída. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bueno, volvamos a donde habíamos quedado. Bueno, habíamos hablado de la corriente en los diodos. La corriente pico por diodo. La tensión de pico repetitiva en el media onda, onda completa, y en el de punto medio, que habíamos dicho que era el doble. O sea, en el de onda completa, puente, o en el de media onda tenemos el valor pico de la tensión y en el de onda completa tenemos 2 veces el valor pico. El factor de forma en la corriente carga, ¿qué es? El cociente entre el valor eficaz y el valor de continuo. Entonces, definimos el factor de forma con el cociente entre el eficaz y continua, y para media onda, el factor de forma me da 1,57.
La corriente en la carga es la corriente continua más la corriente alterna, o sea, la de Ripley, y la corriente continua va a ser la total menos la alterna, y de acá podemos sacar el valor eficaz de la corriente en la carga, y para onda completa el factor de forma es 1,11, es más parecido, y el factor de Ripley es la relación entre el valor eficaz de los componentes de alterna y el valor de continuo en la carga. No importa si hablo de tensión o de corriente. Es decir, es el cociente entre el valor eficaz de todas las componentes, las señales de Ripley, y el valor de continuo. La corriente eficaz, obviamente, es la corriente eficaz de la señal menos la de alterna, menos la corriente eficaz total menos la corriente continua, y podemos encontrar que el cociente entre el valor de corriente eficaz alterna y el de continua es la raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1, y el factor de Ripley es el cociente entre la tensión, corriente o tensión eficaz sobre corriente o tensión continua, y es el factor de raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1. Para media onda, el factor de forma es 1,57 y el factor de Ripley 121%. En cambio, para onda completa, el factor de forma es de 1,11 y el factor de Ripley es del 48%. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, en onda completa tengo menos Ripley que en media onda. Rendimiento de rectificación. Es la relación entre la potencia continua y la potencia de las componentes alternas. Es decir, es el valor de continuo al cuadrado por la carga sobre el valor de corriente eficaz al cuadrado sobre la carga. Si hacemos el cociente, las dos cargas se simplifican y esta es la inversa del factor de forma al cuadrado. Entonces, el rendimiento para media onda es el 40% y para onda completa es del 81%. Rectificador con filtro capacitivo. Bueno, el